Bien, un saludo solidario a los participantes de el postdoctorado en Seguridad Ciudadana y Paz. En esta tenemos el tercer encuentro virtual a través de esta vía para continuar tratando el tema de la multidimensionalidad de la seguridad ciudadana y sus elementos sociojurídicos. En esta oportunidad vamos a tratar el tema vinculado a la articulación de la seguridad ciudadana con los poderes públicos del Estado y las instituciones. En tal sentido, vamos a hacer uso de un texto en esta primera parte para hablar del tema del Estado, por cuanto nosotros no podemos analizar la seguridad ciudadana sin tocar el tema de esta, diríamos, macro categoría que es el Estado. Para ello vamos a utilizar un texto, un autor llamado Manuel Azoaje Reverón, quien publicó un artículo extenso en un libro llamado Venezuela, vórtice de la guerra del siglo XXI. Y allí, Azoaje Reverón publica un artículo denominado El Estado Medusa, viejas y aún vigentes estructuras en la Revolución Bolivariana. Allí, el autor plantea lo siguiente. Recordemos que sobre el Estado, hay múltiples conceptos. Conceptos desde la perspectiva política, social, cultural, económica. Pero hay que ir un poco más allá. El Estado, según el autor, nos plantea que las relaciones sociales no permean ni determinan de manera absoluta al Estado, sino que este es un cuerpo material de instituciones que sirve a los fines de quienes se encuentren en ellas. Con lo cual, no se puede, en este contexto, hablar de un Estado capitalista en sí mismo, sino de un Estado tomado por la clase capitalista, es decir, por la burguesía, clase dominante en el capitalismo. Ello implica una caracterización del Estado que nos permite comprender tanto la relación entre este y la sociedad como la relación con el capitalismo de una manera mucho más precisa, entre otras cosas, impulsados por el hecho concreto de que ahí donde el capitalismo no cuenta con los suficientes elementos para desarrollarse, el Estado tiene un papel determinante en la organización y creación de condiciones para su impulso. Valga decir, el Estado ha sido usado por la clase dominante en el capitalismo desde diferentes formas que van apareciendo. Por ejemplo, en determinados contextos se ha desarrollado un Estado proteccionista, ¿no?, de inversión en obras para generar desarrollo en determinadas naciones. En otras ocasiones ha habido un Estado vinculado al autoritarismo, a las dictaduras. En otras oportunidades ha habido un Estado vinculado a las democracias representativas o un Estado de corte neoliberal. Ahora bien, yendo al caso venezolano, nosotros tenemos tenemos un Estado en transición. Vamos a hablar de un periodo entre 1958 y el año actual 2022. Entonces, tenemos un Estado proteccionista entre 1958 y 1988. Es decir, un Estado que aplica la teoría de John Maynard Keynes, economista, que planteaba que el Estado debía invertir en obras de infraestructura, es decir, construir autopistas, carreteras, hospitales, escuelas, edificaciones. Sin embargo, en Venezuela tuvimos esta caracterización del Estado proteccionista con una democracia autoritaria. Una democracia autoritaria. Es la llamada democracia o periodo de la democracia representativa en Venezuela, que efectivamente fue de 40 años.
Luego tenemos el estado débil en la globalización neoliberal, es decir, periodo de aproximadamente 10 años, entre 1989 y 1998-99. Ese estado que implicó los dos periodos de gobierno de Carlos Andrés Pérez II, Caldera II, para mencionar a estos dos presidentes, pero también toda América Latina estuvo vinculada en este periodo al que se le denominó la década perdida por la enorme pérdida de beneficios económicos y sociales para la sociedad latinoamericana en general. Ahora, entre 1999 y el año 2001, una vez que triunfa el proyecto político bolivariano en Venezuela, se genera una nueva constitución de la República Bolivariana de Venezuela para tratar de refundar la república y generar un nuevo pacto social. Entre el año 2002 y el año 2005 van a surgir las primeras instancias del poder desde abajo, nombrado desde arriba. Es decir, entre el 2002 y el 2005 surgen en Venezuela los denominados círculos bolivarianos y los comités locales de participación popular en la gestión pública. Ello fue precisamente luego de que se derroca temporalmente el gobierno del presidente Hugo Chávez y es rescatado por la Fuerza Armada Leal y por el poder popular. También surgen a partir del año 2003 las misiones sociales como una opción ante o una alternativa ante la burocracia que frenaba las políticas públicas que direccionaba el gobierno bolivariano hacia el pueblo venezolano. Entre el año 2006 y el año 2009 va a insurgir el poder popular y los consejos comunales, ¿no? Se lanza desde el gobierno bolivariano ya el planteamiento sobre un gobierno socialista, un rumbo socialista, y el poder popular va a tomar una mayor fuerza, así como los consejos comunales. Y en el año 2010, cuando se aprueba las leyes del poder popular, todas estas leyes que aprobadas en la Asamblea Nacional y a través de una ley habilitante, se comienza a desarrollar ahora el concepto de la comuna, cómo comunalizar las relaciones sociales en Venezuela. Y surge el concepto del Estado comunal, incluso a partir del famoso discurso del presidente Hugo Chávez del 20 de octubre del 2012, cuando él plantea la frase de comuna o nada. Hay que construir la sociedad venezolana a partir de la comuna como una base fundamental de la sociedad. Aquí tenemos entonces que esto es lo que comienza a desarrollarse desde el año 2010 al 2022. Ahora, nosotros preferimos, como expone el profesor Dafnis Domínguez, más bien hablar de un sistema de producción comunal más allá de la modernidad, colonialidad. Por ello sugerimos la lectura del libro de Dafnis Domínguez llamado Producción Comunal más allá de la modernidad, colonialidad, del año 2018. Ahora, para asegurar toda la nueva situación en Venezuela, se plantea la construcción de un nuevo sistema social, político y económico en el marco de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, con unos principios y valores constitucionales del nuevo sistema social, político y económico. Y para ello vamos a valernos del preámbulo de nuestra Constitución, que más allá de la poesía, se plantea que se establece una sociedad democrática, participativa y protagónica, multiétnica y pluricultural, de un estado de justicia federal y descentralizado. Y aquí plantea que consolide los valores de la libertad, la independencia, la paz, la solidaridad, el bien común, la integridad territorial, la convivencia y el imperio de la ley, que asegura el derecho a la vida, al trabajo, a la cultura, a la educación, a la justicia social y a la igualdad sin discriminación ni subordinación alguna. Y estos valores, en realidad, ¿qué es lo que son los valores? Bueno, lo que pauta la vida de la sociedad o hasta de la vida personal. Nosotros nos comportamos de acuerdo
a nuestros valores. Y en función de ello, entonces, es que se plantea que Venezuela debe enrumbarse a través de estos valores, construyendo una sociedad diferente a la que teníamos anteriormente. Y como estamos en el tema de la seguridad ciudadana y de la paz, entonces debemos plantearnos cuál es el rol de los distintos actores en el ejercicio de la seguridad ciudadana. Para ello, tenemos que analizar los discursos, las acciones y la corresponsabilidad de los actores. ¿Qué actores? Bueno, los actores académicos, las universidades, los institutos de investigación, las academias, los centros de investigación, los actores sociales, como los sindicatos, partidos políticos, organizaciones del poder popular, de la sociedad civil, de desarrollo y de respuesta ante las políticas del Estado. En segundo lugar, por supuesto, debe haber una coordinación real entre los órganos de la seguridad ciudadana para evitar la anarquía existente previamente. Y la incorporación, en tercer lugar, del poder popular y su rol en la seguridad ciudadana en virtud de esta corresponsabilidad, basada en la participación y en la movilización social, a la cual no hay que temer, sino que más bien hay que auspiciar. Y para ello tenemos entonces que en Venezuela se han venido desarrollando planes de desarrollo de la nación, tanto en la Cuarta República como en la Quinta República. Sobre todo, en este periodo, viene desarrollándose el tema de la seguridad ciudadana y una ampliación de las políticas sociales en el sistema penitenciario. Para ello vamos a hablar entonces de la concepción y materialización de la seguridad ciudadana en los planes de desarrollo de la nación, con un recorrido histórico. En este periodo hemos tenido varios planes. Vamos a partir del Plan de la Nación 2007-2013, que fue el primer plan socialista de la nación, Simón Bolívar. Luego, a partir del año 2013, entonces se comienza a desarrollar la aplicación del Plan de la Patria. Recordemos que el Plan de la Patria fue la propuesta del entonces candidato presidencial a la reelección, Hugo Chávez, quien presentó el Plan de la Patria como lo que iba a definir el rumbo de su gestión de gobierno entre el año 2013 y 2019. Se convierte en una ley el Plan de la Patria y es importante entonces leer el Plan de la Patria a partir del Objetivo Nacional número 2.5, que plantea lograr la irrupción definitiva del nuevo Estado democrático y social de derecho y de justicia. Es lo que se incorporó en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, el valor fundamental de la justicia. Y sugiero también entonces la lectura de los 39 objetivos contenidos en el Plan de la Patria para garantizar la seguridad ciudadana y la paz. Son los objetivos nacionales y estratégicos que están desde el 2.5.1 hasta el 2.5.5.16. Para ir concretando el Plan de la Patria, recordemos, se planteó la misión, la incorporación de la misión a toda vida Venezuela. El concepto de a toda vida Venezuela. Comenzó a plantearse desde el presidente Hugo Chávez y lo continuó el presidente Nicolás Maduro. Y el decreto que luego surge nos plantea entonces los 8 vértices iniciales que constituyen la misión a toda vida en Venezuela. En primer lugar, la prevención integral y la convivencia solidaria. En segundo lugar, el fortalecimiento de los órganos de la seguridad ciudadana. En tercer lugar, la transformación del sistema de justicia penal y la creación de mecanismos alternativos de resolución de conflictos, los denominados MAR, métodos alternativos de resolución de conflictos. La modernización del sistema penitenciario, un sistema nacional de atención a las víctimas, la investigación para la acción aplicada al desarrollo de las políticas públicas para la convivencia y la seguridad ciudadana, la lucha contra el uso indebido y tráfico ilícito de drogas,
o sustancias estupefacientes y psicotrópicas, así como el octavo vértice, que es el fortalecimiento de los mecanismos de control sobre los sistemas financieros y no financieros para la prevención de la legitimación de capitales y del financiamiento al terrorismo. Y en los últimos tiempos se incorporó un noveno vértice que tiene que ver con el tema de las armas en manos de la Fuerza Armada y de la comunidad. Para ello se plantea entonces que debe haber una coordinación entre los poderes públicos y los actores de la seguridad ciudadana. Y en el artículo 4 de este decreto se lee que los diversos actores del Poder Ejecutivo de la Gran Misión a toda vida Venezuela establecerán mecanismos de articulación de políticas y competencias entre sí y con los órganos y entes de los demás poderes públicos, y especialmente con el Tribunal Supremo de Justicia, el Ministerio Público, la Defensa Pública y la Defensoría del Pueblo, entre otros, a fin de que se incorporen a la misión y en especial a la formulación de las recomendaciones a que hubiera lugar. Y entonces, aquí tenemos en esta imagen los 8 vértices de la Gran Misión a toda vida Venezuela. De esta manera, nosotros estamos entonces asumiendo que hay toda una política estructurada, pensada, racionalizada en función de lograr en nuestro país la seguridad ciudadana y la paz. Es decir, es una forma de lograr establecer una política integral e integrada. No podemos atacar un problema o una situación clave para el desarrollo de la vida ciudadana en una sociedad como la nuestra sin tener políticas amplias, integrales, que tengan una visión que vaya más allá del simple elemento de carácter represivo, que era como se veía anteriormente la situación vinculada a los temas de la seguridad pública. Esa era la visión moderno-colonial, ¿no? Cuerpos policiales, cuerpos de investigación policial, cuerpos militares, persecución a quienes transgredían las leyes y su incorporación a centros penitenciarios absolutamente infrahumanos, convertidos estos en simples receptores de seres humanos que no iban a cumplir ninguna pena de reeducación ni de rehabilitación social, sino que iban a esos antros de inhumanización, y cuando estas personas, si salían vivas como sobrevivientes de nuestros centros penitenciarios, entonces simplemente iban a reincidir en la actividad delictiva por cuanto no recibían ningún tratamiento adecuado de rehabilitación, de reeducación. Con algunas excepciones, por supuesto, que hubo en Venezuela cuando en el año 1982 comenzó a aplicarse el denominado programa de tratamiento no institucional como una opción ante los desmanes que ocurrían en nuestros centros penitenciarios.